El doctor Jorge Nerit Castillo es médico especialista en endocrinología, egresado en el quinto superior de la Universidad Nacional de Piura y egresado de la maestría en docencia universitaria. Ha realizado pasantía en el Centro de Investigación en Diabetes, Obesidad y Nutrición, el CIDON, a cargo del doctor Manrique, y miembro de la Sociedad Peruana de Endocrinología y de ADIPER, médico asistente del Servicio de Endocrinología en el Hospital 3 Belén y en la Clínica Sana en la ciudad de Trujillo. Jorge, es un honor para mí presentarte y el auditorio es tuyo. Mucho gusto, doctor. Con todo gusto, con todo gusto. Buenos días a todos. La verdad, veo algunas caras conocidas, otras que, bueno, hace bastante tiempo yo salí de Piura, ya algunos años, y es un gusto y un honor para mí regresar junto con la Sociedad Peruana de Endocrinología en este Endonorte 2025. Problema de la diabetes. Vemos parte rápida en cuanto a epidemiología. Tenemos un montón de manera sencilla de gente con diabetes alrededor del mundo, casi 800 millones aproximadamente, estamos 850 y algo para alrededor del 2050. Es un número bastante considerable, teniendo en cuenta que solamente la población del Perú somos un poco más de 32, 33 millones en la actualidad, hasta que salga el nuevo censo. Un temor mío es esto, ¿ya? ¿Qué es? Esto es la cantidad que realmente conocemos de personas con diabetes mellitus. Y estas son las aproximaciones. ¿Cuál es el problema de una estimación? Que siempre nos hemos quedado cortos. El año 2003 dijimos, para el año 2025 vamos a tener 333 millones de personas con diabetes mellitus. 3 años después, el año 2006, dijimos no, van a ser 380. ¿Cuánto hay ahorita el año 2025? Casi 600 millones de personas con diabetes mellitus. Entonces, es una enfermedad que siempre nos está ganando. Estimamos un número y siempre nos quedamos cortos con ello. ¿Cuánta gente tenemos con diabetes mellitus en el Perú? Una prevalencia de alrededor del 6-7% y una cantidad aproximada, ¿ya?, de más o menos unos 2 millones de personas. ¿Cuánta gente tenemos con diabetes mellitus de acuerdo al grupo etario? ¿Y cuál va siendo la prevalencia a lo largo del tiempo en mi paciente con diabetes mellitus? Tenemos en cuenta que desde ya 20-30 años tenemos alrededor de un 5% de gente con diabetes mellitus. Es decir, tenemos una población bastante joven, ¿ya?, que ya hay 1 de cada 20 ya tiene diabetes mellitus. Y cuando llegamos alrededor de los 70 o 80 años, ya esa proporción es 1 de cada 4 personas vivas en ese momento, de manera estadística, van a tener diabetes mellitus. Ahora ya vamos entrando específicamente en nuestra parte. ¿Por qué? ¿Por qué la diabetes mellitus? ¿Por qué nos interesa? El año 2010, acá está mi título universitario, tenemos alrededor de 2 veces más nuestro paciente con diabetes mellitus presenta enfermedad cardiovascular. Y pues si vamos avanzando un poco en el tiempo, ya eso no es tan lejos, hay distintos lugares en los cuales se hacen este tipo de estudios y nos dicen todos están casi por encima del 1,5 a 2. Incluso algunos llegan hasta 7 veces más riesgo. Y si queremos llegar a este año, pues tenemos todo lo que podemos tener en cuenta en cuanto a problemas cardiovasculares. Tenemos enfermedad cardiovascular, tenemos infarto de miocardio, tenemos stroke, tenemos falla cardíaca y todos superan lo habitual de la población, de 2 veces para arriba. Aquí hay algo más, ¿ya? Los scores están más o menos trabajados desde 40 años en adelante. ¿Por qué no tenemos antes de 40? Esto es cuánta gente se hospitaliza por diabetes mellitus. Por diabetes mellitus tenemos una sola cosa que es digamos lo celeste, lo turquesa, que es algo que relativamente se mantiene en el tiempo, pero ahora tenemos que ver los problemas, las complicaciones derivados de esto.
De 40 años en adelante vemos esto de color medio rojito, anaranjado, como querramos, como se pueda ver, que empieza a aumentar más o menos desde aquí. Y antes de esto hay algo que en unos momentos vamos a prestarle bastante atención. ¿Qué es esto azul? Esto azul es enfermedad mental. Antes de los 40 años, las personas se hospitalizan por problemas de salud mental. De ahí en adelante es en donde empiezan a ganar los problemas cardiovasculares. Diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Qué tenemos? En un número bastante grande de población tenemos que desde aquí, antes de los 40 años, ya tenemos un 15% de personas con diabetes mellitus que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica. De 45 a 60, este porcentaje aumenta a 3 de cada 10 y de 60 en adelante, pues 7 de cada 10 personas tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Por ende, van a ser de alto riesgo o de muy alto riesgo. En promedio, este es el promedio al inicio. Y al inicio tenemos casi 20% de pacientes con diabetes mellitus desde que alguien les dice, usted, señor, señora, tiene diabetes mellitus tipo 2, desde ese momento ya tienen los pacientes enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Y cómo se compara con una población estándar, ¿ya? Con una población que no tiene diabetes mellitus? Bueno, quien no tiene diabetes mellitus, pues encontramos enfermedad arterial coronaria en el 20%, sin síntomas. Paciente con diabetes mellitus lo encontramos en el 40%, diabetes mellitus recién detectado en esta serie. Y con diabetes conocida, pues supera la mitad. Hay distintos scores, hay distintas puntuaciones de riesgo que se han ido estimando a lo largo del tiempo. Y algunos de ellos nos dicen, esto es específico para mi paciente con diabetes mellitus. Y otros nos dicen, esto es para todo el mundo y un factor de riesgo es la diabetes mellitus. Son varios que tenemos en los últimos años, incluyendo también, no tenemos un score propio para Perú, pero tenemos una guía de hace algunos años de la Asociación Latinoamericana de Diabetes que también nos da algunos puntos para esto. ¿Cuál es lo que un poco más se aproxima? Y esta es la idea con lo cual yo personalmente deseo que se quede en toda la sala, todo el auditorio. Si bien es cierto, esta diapositiva está hecha con bibliografía europea, es la más completa hasta cierto punto y la más sencilla de poder aplicar. Cuando tenemos distintas estimaciones que lo hace la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, la AACE, la Asociación Americana del Corazón, pues nos coloca diabetes mellitus como parte de todo un conjunto de cosas con los cuales yo voy a sacar mi riesgo cardiovascular. Pero los europeos dijeron, bueno, hagamos algo solamente para diabetes mellitus. Y para diabetes mellitus me dice el año 2019 que no existe un paciente con diabetes mellitus de bajo riesgo. El año 2023, que es la última actualización, digamos, hasta el momento, ya nos coloca, ya nos malogra la película en realidad. Nos dice, por si acaso, hay paciente con diabetes mellitus de bajo riesgo. Ahora, la pregunta es, número 1, ¿eso existe acá? O sea, acá en nuestro Perú. Esa guía está hecha para población europea y está hecha de acuerdo a cada, digamos, sector de Europa que se van trabajando las cosas. Y existe un número muy pequeño de pacientes prácticamente recién diagnosticados. Imagínense ustedes que el señor Lionel Messi, el señor Cristiano Ronaldo, el señor Kylian Mbappé o algún basquetbolista de la NBA se le diagnostica diabetes mellitus tipo 2. Ya, ese es el paciente que sería de bajo riesgo. Aquel paciente que duerme bien, aquel paciente que mantiene un estilo de vida saludable, aquel paciente que come de manera correcta, aquel paciente que en general no tiene mayor vicio, se supone que no hay mayor historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en edades tempranas en su familia, pues esos pacientitos pasan como diabetes de bajo riesgo. Que bueno, en nuestra práctica diaria
yo personalmente no encuentro, la verdad. No sé si ustedes habrán encontrado, yo no. Entonces, nos quedamos con esto que es más sencillo, ¿ya? Riesgo moderado, también son bien poquitos, dicho sea de paso, ¿ya? El riesgo moderado básicamente nos da en cuanto al tiempo. Menos de 10 años de tiempo de enfermedad, sin daño de órgano blanco, sin factores de riesgo cardiovascular. Pregunta, ¿hay algún paciente con diabetes mellitus sin factores de riesgo? Es, por lo menos tipo 2, es un poco difícil. El alto riesgo y muy alto riesgo, que son justamente los pacientes en quienes hemos estado viendo hace unos minutos. Pacientes que van a ser, digamos, el candidato ideal para el uso de inhibidores de SGLT2, de análogos de GLP-1, de finerenone y de todas aquellas cosas, aquellos elementos que los cardiólogos conocen mejor que nosotros, específicamente para falla cardíaca. Paciente con alto riesgo básicamente es el tiempo, ¿ya? Tiene mayor o igual a 10 años de tiempo de enfermedad, más aunque sea un factor de riesgo, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos sentados mirando una ponencia, prestando atención. Y si no estamos prestando atención, estamos de repente con nuestro celular, ¿no? Entonces, ¿qué estamos? Somos sedentarios en este momento, ¿ya? Nosotros, población médica. Los pacientes, pues la gran mayoría entra en este punto. Y pues ya le encontramos un factor de riesgo. Y paciente con muy alto riesgo, pacientes que ya tienen daño de órgano blanco, ya tienen cualquier complicación microvascular que le podamos encontrar en diabetes mellitus. En diabetes mellitus tipo 1, tiene más de 20 años, que no es el objetivo de la ponencia, y son pacientes los cuales también pueden tener 3 o más factores de riesgo cardiovasculares. Y esto es lo que hicieron el año 2023, nos malograron la película con el bajo riesgo, ¿ya? Pero ¿qué más hay aquí? Hay algo que no está en la diapositiva anterior, el Score 2 Diabetes. El Score 2 se refiere, está trabajado solamente para población europea y catalogan en distintos grupos de acuerdo a la localidad geográfica en la cual resida el paciente. Y esto, doctor, es de ALAD, ¿no? ALAD nos dice paciente con diabetes mellitus de alto riesgo cardiovascular y de muy alto riesgo cardiovascular, que de manera práctica es muy similar a la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2019. No nos dice diabetes mellitus ni de mediano ni de bajo riesgo. Ya ALAD nos dice tienes diabetes iguales alto riesgo. Y esto pues es también alrededor del mundo, ¿ya? En Europa nos dicen trabajamos con diabetes mellitus. En Estados Unidos, ACE, ADA, Colegio Americano de Cardiólogos, Asociación Americana del Corazón, nos dice es parte de un todo. Es parte de varios factores que voy a evaluar y de acuerdo a ello me dice, en la gran mayoría, diabetes mellitus, sí o no. Pero, ¿qué me dicen en otros lados? El tiempo de enfermedad, tiene alguna complicación derivada de diabetes mellitus o no, tiene control adecuado o no, lo cual personalmente veo mucho más adecuado específicamente para nuestro paciente con diabetes que estamos evaluando. Algo que se preguntaba hace algunos momentos, el score de calcio. Y el score de calcio vemos que si bien es cierto es un procedimiento no invasivo, bastante sencillo, bueno, un poco costoso tal vez para la mayoría de los pacientes a nivel del estado, pues nos da una muy buena visión de nuestro paciente. Paciente con score de calcio de manera práctica más de 100 es un paciente de alto o muy alto riesgo. Es un paciente que en cuestión de tiempo me va a hacer un infarto agudo de miocardio habitualmente. Y pues en factores de riesgo, ya dejamos ahorita los scores y nos vamos a lo que son factores de riesgo. Y tenemos factores de riesgos clásicos y factores de riesgo no clásicos, emergentes, nuevos, como querramos mencionarle. Y los factores de riesgo clásicos pues son los que todos conocemos y los que todos trabajamos o intentamos trabajar. La presión, los lípidos, la obesidad centrípeta, el tabaquismo, el sedentarismo, los antecedentes familiares, es algo que ya todos conocemos.
y pues todos los años hay la eterna disputa, ¿no? Y pues American Diabetes Association nos dice, diabetes mellitus, no, como se ha dicho hace un momento, no eres glucocéntrico, no solamente te importa la glucosa, te importa el paciente en sí. Tienes que manejar, aparte de glucosa, presión arterial, hay que manejar lípidos, que de acuerdo a esto es lo único que tenemos hasta el momento, es la única variable con la cual trabajamos en cuanto a estatinas, y también protegemos el riñón y protegemos el corazón. Ahora la pregunta es, ¿cuánto solamente de los clásicos, cuánto logramos controlar? Pues no mucho en realidad. Si vemos hemoglobina glicada, colesterol LDL, presión arterial, el dejar el hábito tabáquico, pues con los 3 factores, ¿ya?, solamente llegamos a 1/4 de toda la población, siempre y cuando, ¿ya?, el objetivo de presión arterial sea menos de 140/90. Pero si es menos de 130/80, del 10 al 15% es lo que llegamos. Más de eso no. ¿Cuántos efectos se dan, ya, de acuerdo a la cantidad, cuántos eventos se dan de acuerdo a la cantidad de factores que logramos controlar? Mientras más factores logramos controlar, pues tenemos menos eventos cardiovasculares. Mientras menos factores controlemos, pues obviamente tenemos más eventos cardiovasculares. Pero aquí nos quedamos con esto. Si controlamos todo, ¿no tenemos? Falso, sí tenemos todavía. Tenemos eventos cardiovasculares. Y en esta parte, pues vemos qué más hay detrás de eso. Y vemos los nuevos factores, o ya no tan nuevos, factores emergentes o factores no clásicos. Pues tenemos varios, tenemos el sueño, tenemos en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos el ambiente en el cual se desarrolla nuestro paciente, tenemos también otras cosas que vamos a ver ahorita que son elementos que tenemos en el día a día en nuestra práctica clínica, ¿no? Esa cosa, ya, que es un poco difícil de traducir, pues nos vamos a quedar con lo que vemos arriba: cistatina, hemoglobina glicada, el promedio de diámetro de glóbulo rojo. Y nos da varios elementos. Algunos laboratoriales que tenemos, sí, tenemos albúmina, sí, tenemos albuminuria, también tenemos glucosa, sí. Y pues esto nos dice los factores de riesgo emergente, la cistatina C, ya en general un marcador de daño o progresión de daño renal, pues nos dice tu paciente se va a infartar, tu paciente va a tener EBC, tu paciente se va a morir por una causa cardiovascular. Pero ya no lo hagamos tan complicado, un poquito menos ahí, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Vimos antes la cistatina C. Bueno, pues paciente que tiene un conjunto de enfermedades cardiovasculares, paciente con enfermedad coronaria, paciente con stroke, paciente con insuficiencia cardíaca o con fibrilación auricular, vemos que en todos ellos se emplea la cistatina C. Incluso la parte de arriba, ya la fila superior, son pacientes que no tienen diabetes mellitus. Y encontramos una que también es conocida, la hemoglobina glicada. Y la hemoglobina glicada vemos en enfermedad coronaria, en paciente con enfermedad cardiovascular, la encontramos sin que el paciente tenga diabetes mellitus. Esta data ya es una data gigante de más de 1 millón de pacientes que se encuentra en el biobanco del Reino Unido. ¿Qué hacen ellos? O sea, ellos ingresan a un paciente a su sistema de salud, no tiene nada que ver con la diabetes mellitus, pero ese paciente le hicieron su hemoglobina glicada. Y con esos datos es que se empieza a trabajar esto. ¿Qué encontraron ellos? A mi paciente empieza a alterar su hemoglobina glicada. Pues en algún momento se le va a diagnosticar ya diabetes mellitus. Pero en ese momento mi paciente fue ingresado de emergencia sin diagnóstico previo por una enfermedad coronaria. Para todo eso, pues vamos a hacerlo más bonito, ¿no? Vamos a resumirlo. En todo paciente con diabetes mellitus,
¿qué factores de riesgo debemos tener en cuenta? La actividad física, su alimentación, cómo se siente mi paciente, su estatus socioeconómico. Es distinto a un paciente que tiene que ver cómo sobrevive en el día a día a otras personas que no están en ese grupo. Y vemos otras cosas como se les dijo hace un momento: recuentos de monocitos, transaminasas, hematocrito, ¿ya?, el diámetro del glóbulo rojo o el promedio del diámetro, y paciente con diabetes mellitus con enfermedad cardiovascular, y sin enfermedad cardiovascular. Y tenemos otros, los cuales pueden tener ustedes. Y pacientes que tienen y no tienen diabetes, está en esta última parte. Eso es como una especie de resumen de todas esas láminas. Y tenemos ya, para ir culminando, un par de cositas más. Paciente con hígado graso. Mi paciente con hígado graso me hace toditos ya mayor enfermedad cardiovascular que el paciente que no tiene. Bueno, disculpen, acá es una falla de escritura. Es el NT, ya es el ProBNP, ya de la sección amino terminal. ¿Qué nos dice de manera sencilla? Pues mi ProBNP empieza a subir de 100, de 125 en adelante, la gente se muere más. Eso es lo que me dice. ¿Ya? Y en toditos, ya, en varón, en mujer, no obeso, joven o adulto mayor, toditos está del 1 en adelante. Mi riesgo, ya, siempre va a ser mayor independientemente de la población que tenga. Por eso ya, imagino ya el doctor Roca lo va a volver a comunicar. La Sociedad Peruana de Endocrinología tiene un incentivo, tiene un premio para un eslogan, un paper, una publicación sobre ProBNP. Y el sueño también es importante, ¿eh? Nosotros que a veces tenemos problemas para dormir o tenemos varias cosas por hacer o estamos de una guardia en otra, se va del hospital a la clínica, no sé, a la ambulancia o a donde sea. ¿Ya? Problema con insomnio. Pues mientras mejor tenemos nuestra calidad de sueño, disminuye nuestro riesgo, ¿ya?, de enfermedad cardiovascular en paciente con diabetes mellitus. Y nos quedamos con algo. Si bien es cierto, hay muchos factores, tenemos varios scores, tenemos varias escalas y tenemos distintos factores emergentes. En general trabajamos con los factores clásicos, digamos, pero tenemos factores que no son clásicos. Tenemos también evaluación de perímetro abdominal, relación de cintura-cadera, tenemos evaluación de triglicéridos con glucosa y que nos dan distintos índices, y de acuerdo a esos índices mi paciente va a tener mayor o menor riesgo. Son cosas que tenemos en el día a día. Cistatina C, creo que es un poco difícil de tener en el laboratorio de la mayoría de colegas. El score calcio, que en general cardiología lo hace, y en el score calcio tenemos algo bien sencillo de poder determinar. Presión arterial sistólica mayor de 130 milímetros de mercurio, pues mi paciente, hay que verle su score calcio, va a tener más de 100 en el 99% de los casos. Y vemos pues que nos centramos otra vez a lo mismo: actividad física, alimentación, evitar sedentarismo, el uso de medicamentos que me disminuyan el riesgo cardiovascular en mi paciente con diabetes mellitus. De acuerdo a las distintas estimaciones, tenemos un alrededor del 70% de factores que podemos controlar, pero en ese 30% restante están los factores emergentes o los factores no clásicos. Se trabaja con distintas datas de Reino Unido, datas de China, algunas datas de Estados Unidos, pero hasta el momento no tenemos data, por lo menos en lo revisado, propia del Perú. Sí, en la medida de lo posible sería bueno que todo un grupo pues podamos unirnos y trabajar esto. Es trabajo, es una chambaza, para serles sincero, ¿ya? Pero en algún momento va a tener que hacerse en nuestro país. Y eso es lo que tengo por comunicarles. ¿Ya? Esta es mi universidad. Bueno, ya ahora, en el tiempo que estaba yo, entraba por esta puertita, ahora está de esta forma. El doctor Ruesta creo que también entraba por aquí. Nuestro hospital Cayetano Heredia,
mi Hospital Lasarte, que es en donde me he formado, el Hospital Belén, que es en donde laboro actualmente. Y muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Roca, por la agradable presentación. Excelente, Jorge. Una pregunta. ¿Cómo queda el paciente con diabetes tipo 2 obeso, que uno lo ha catalogado porque ya, como alto, muy alto riesgo cardiovascular, que se ha sometido a cirugía bariátrica? ¿Tenemos que retipificar, volver a tipificar su riesgo, o sería el paciente de bajo riesgo cardiovascular? De manera práctica, no existe el paciente de bajo riesgo cardiovascular con diabetes mellitus tipo 2, o digamos que es una especie en peligro de extinción. Es muy difícil encontrarlo. ¿Qué es lo que ha hecho ahí el paciente? Si el paciente ya está catalogado como alto o muy alto riesgo cardiovascular, pues ya no podemos regresar a lo previo. Empezamos a controlar los factores, sí. Si ese paciente, que es un poco difícil verlo en el tiempo, mejora su actividad física, el paciente empieza a comer mejor, aparte de la cirugía bariátrica se trabajó también con la cabeza de esa persona, pues efectivamente va a disminuir las probabilidades de que tenga un evento cardiovascular posteriormente, pero el tiempo sigue pasando. El daño lo sigue teniendo este paciente y queda catalogado en el alto o muy alto riesgo cardiovascular que ha tenido previamente. Y nuestros objetivos se siguen bajo esa premisa. Okay. ¿Alguna pregunta del auditorio? Ya, 1, 2. Saludos, Jorge, ¿cómo estás? Felicitaciones, ¿no? Gracias, doctor Esteban. Con pregunta gusto. Clásica, pero quizá un poco controversial siempre, ¿no? El uso de la aspirina para prevención primaria de evento cardiovascular, ¿no? Entiendo que si tiene una enfermedad cardiovascular establecida, sí, pues, ¿no? Pero el tema es en prevención primaria de esto. ¿Se indica? ¿Cuándo se indica? ¿Qué evidencias hay al momento? Bueno, ya el doctor Esteban nos ha hecho una pregunta de cardiólogo, pero está bien, está bien. En prevención primaria, teóricamente no se debería utilizar, dado que los riesgos de sangrado con nuestro paciente son mayores que los beneficios que voy a lograr de un evento que aún no se ha presentado. En prevención secundaria, en pacientes que ya han tenido eventos, pues creo que todos estamos de acuerdo, sí se va a hacer. Ahora, hay un apartado especial que si hacen los cardiólogos y te dicen, a ver, es un paciente que no ha tenido un evento cardiovascular, pero es un paciente con diabetes mellitus, obeso mórbido, sedentario, fumador, con un score de calcio en 400, pues bueno, ese paciente sí le doy, no me ha hecho el infarto, a Dios gracias, no me ha hecho un infarto, o sabe Dios por qué no se infarta hasta el momento, pero me lo va a hacer. Entonces ese paciente sí le dan, ellos hacen ya su categorización de riesgo y en algunos pacientes específicos podrían brindar en prevención primaria, pero no es una norma para todos, ¿no? Doctor, también felicitaciones por su exposición. Iba más o menos con lo que el doctor Roca le había preguntado, ¿cómo haríamos la recategorización de los pacientes que tienen remisión de la diabetes? Una primera pregunta. Y la otra es que ayer hablamos sobre las disglucemias en general y también comentaron sobre el riesgo cardiovascular de la prediabetes. De repente podríamos ir un poco más adelante y hacer una categorización diferente, o no sé si estos pacientes entrarían a riesgo bajo riesgo cardiovascular si son prediabéticos. Ya, ahí hay que diferenciar algo. Bueno, o sea, veo dos preguntas en realidad. Uno, ¿qué hacemos con el paciente que tiene remisión de diabetes? Pues este pacientito es uno de los que podríamos encontrar en los pacientes en riesgo, en peligro de extinción. O sea, ¿por qué? Porque tengamos en cuenta que la remisión de la diabetes pues tiene ciertas características específicas. Se va a dar en aquellas personas que tienen poco tiempo de enfermedad, en general menos de 2 años, que empiezan a trabajar, inmediatamente se les dice, usted tiene diabetes mellitus, pues cambia de chip ese paciente por completo.
podría estar en el riesgo bajo, pero hay que evaluar específicamente a cada pacientito. Es muy difícil, la verdad, encontrar ese tipo de pacientes. Hay por ahí, pues, un paciente en el año, pues, llegará a esa característica, pero son muy, muy pocos. En respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, ¿qué hacemos con la prediabetes, verdad? Ya. En el caso de prediabetes, el año 2019 ya, sí nos brindaron los europeos y nos dijeron, esto es para pacientes con diabetes mellitus y también pueden utilizarlo en prediabetes. Pero el año 2023 nos dicen, por si acaso, en prediabetes no tenemos una evidencia concluyente respecto a este grupo de pacientes para brindarles estas recomendaciones. Entonces, con ellos sí se prefiere trabajar con las escalas a nivel global. Hola Jorge, muy buena disposición. Te quería preguntar, ¿cuál es la importancia de la lipoproteína A y la apolipoproteína B en los pacientes, en especial los de bajo riesgo o mediano riesgo, ¿no? Si eso de repente nos ayudaría como nuevo marcador para reclasificar al paciente, ¿no? Gracias, Carlos. A ver, sí es importante, pues indudablemente que sí. Problema que todavía no se establecen valores estandarizados para decir de aquí en adelante mi paciente con diabetes mellitus y o sin diabetes mellitus va a tener mayor riesgo. En cuanto a lo que es lipoproteína A, sí hay un trabajo, hay una evaluación de este año que me da el valor de 30 en adelante para el paciente sin diabetes mellitus. Pero el paciente con diabetes mellitus, ese valor empieza desde 10. Son valores que están trabajados hasta el momento solo en evaluaciones de investigación. No están homogenizados, no son directrices que se dan a nivel local, nacional o mundial del lugar en donde se han evaluado. Está para que se continúen todavía los trabajos. Indudablemente va a ser lo que vamos a tener que trabajar posteriormente, pero en este momento todavía no tenemos un futuro muy, muy claro respecto a los valores que vamos a tener que tomar. Son valores que se han encontrado en trabajos y pues lo otro es que pueda ser reproducible para la mayoría de personas. Podemos hacerlo tal vez con algún paciente en práctica privada, pero va a ser un poco complicado que en el estado hágase su perfil lipídico, su ApoB y su lipoproteína A, ¿no? Va a ser un poco complicado, ¿no? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ya, aquí la última pregunta del doctor Dante. Bueno, felicitaciones, excelente exposición. El no HDL, que casi nunca es tomado en cuenta, ya que muchos de los pacientes diabéticos tienen el LDL menos de 100, igual se infartan. ¿Cómo lo podríamos medir? Que es tan simple, ¿no? Hacerlo de repente a nivel primario. Sí, justamente lo que menciona el doctor son cosas que podemos hacer a nivel primario y tenemos también algunas evaluaciones, algunas relaciones de score entre colesterol no HDL, ¿ya? Y otros elementos, LDL, colesterol total, los cuales sí nos van a dar riesgo. O sea, solo que no está todavía cuantificado exactamente. O sea, ¿qué es lo cuantificado? Lo cuantificado es el LDL y trabajamos en cuanto a metas con el LDL, pero no tenemos una meta exacta de cuánto debemos llegar en el paciente con alto o muy alto riesgo cardiovascular en cuanto al colesterol no HDL. Pero sí es cierto, ¿ya?, de que tiene que ver acá. Podríamos tomarlo como un factor de riesgo no clásico en el sentido de que no tomamos el LDL en sí, pero tenemos pues parte del perfil lipídico para poder trabajar con este paciente. Excelente, Jorge. Te agradecemos mucho tu ponencia, las preguntas, las respuestas acertadas. En nombre de la